Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. A ver. Bueno, hoy como nos queda, podríamos decir la última clase, en teoría, pues bueno, yo le había dicho que por ser la primera, digamos, que estamos dando online en conjunto con el profe Alejandro, vamos a dar un plus el próximo domingo de termotanque solar. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso general en realidad también que sirva como repaso y también para mirar un poquito una introducción. El termotanque solar nos va a llevar un par de horas más, pero básicamente el mantenimiento, adelantando un poco, es lo mismo, ¿no? Hoy quisiera mirar un poquito detenidamente el tema de grandes consumos, ¿sí? Quizás cuando nosotros encaramos una instalación con un baño, con dos baños, es decir, perdón, con duchas, con dos duchas, con tres duchas, no es tan complicado, ¿sí? Lo que sí es cuando nos toca hacer obras grandes, y esperemos que así sea, porque es lo que la mayoría aspiramos a poder crecer profesionalmente, entonces ya cambia el panorama, ¿sí? Tenemos que perfeccionar tanto la instalación como la reparación, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que entender quizás si nosotros no somos duchos con el tema de la plomería y demás, o las cañerías y demás, tenemos que entender que todo se calcula, todo. Si nosotros vamos a emprender a hacer un trabajo de electricidad, tenemos que tener la sumatoria de todos los watts, la potencia que se va a consumir en el lugar. Si vamos a hacer una instalación de gas también, eso me va a determinar el diámetro que yo voy a utilizar en el caso de la electricidad de los cables, en el caso del gas, el diámetro de la cañería y en el caso del agua también. Entonces ahí surge una de las preguntas que siempre hacen los alumnos, ¿no? El termotanque tiene una salida de 3/4 y tengo que poner caño de 1,5 pulgadas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué anda pasando ahí? Porque no cierra el cálculo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, por lo menos, si nos dedicamos a la reparación, por lo menos explicar esto, porque esto va a hacer que seamos profesionales nosotros para poder encarar un proyecto. Y si nos toca hacer una reparación también, y si tenemos que la posibilidad de encarar un proyecto también. Esto, obviamente, hay que diseñar un proyecto, hay que armarlo y ejecutarlo, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nos toca arreglarlo? Entonces, vamos a encontrar nosotros también situaciones donde el termotanque está colocado, pero muy lejos de donde se encuentra la ducha. O sea, hablo de lejos, 10, 12 metros, 15 metros, 20 metros. Hay casas que tienen una forma de L, donde el baño está en la otra punta y por una cuestión de espacio colocaron el termotanque en la otra punta del terreno. Entonces un terreno normalmente tiene mínimo de ancho, tiene 15 metros, 10 metros, pero el fondo normalmente tienen 20 metros o hay construcciones que tienen ese tipo de diseño y entonces el termotanque tiene que estar colocado en un lugar donde pueda abastecer de agua caliente. Es decir, que el tiempo de espera que el cliente tiene desde que abre la ducha, ¿sí? La canilla, hasta que se ducha, que no sea mucho esperar, porque realmente en muchos de los casos se desperdicia muchísima agua. Entonces, y en este caso se puede llegar a solucionar ese tema, se soluciona colocando una bomba recirculadora, ¿sí? O la otra opción es colocarle un termotanque cerca, es decir, una propiedad puede tener un termotanque cerca de donde está el baño, o sea que cada baño que tenga va a tener por lo menos un termotanque, ya sea eléctrico en este caso, de 50 litros, y de esa manera arregla el problema que tiene. Y si no, puede llegar a tener a gas, pero
tiene el espacio donde va condicionado la ubicación del gas, pero está alejado de todos los baños de la construcción. En muchos de los casos, eh, esto no lo diseña un arquitecto, no lo diseña un maestro mayor de obra, no lo diseña alguien entendido, sino que uno hace una casa primero un 4x4, después lo va ampliando, va sacando antes lo que era la cocina, ahora es living, antes lo que era un dormitorio, ahora es un baño, y lo va ampliando en la medida que puede, porque la familia va creciendo, porque tiene posibilidades. Entonces, los baños siempre quedan delegados a lugares muy, pero muy alejados del termotanque. Entonces, hay que solucionar de alguna manera esos problemas, ¿sí? Y a veces el problema no es en sí el termotanque, sino el problema es las cañerías. Entonces, la clase de hoy tiene que ver con eso, unas recomendaciones que ustedes pueden tener para poder mejorar esa situación que ustedes se puedan encontrar. Si ustedes aprenden a hacer la instalación, aprenden la plomería, va a ser mucho mejor manera. Una de las cosas que yo siempre aconsejo es armar un colector en el tanque, ya sea uno o dos, armar un colector y el que alimenta el termotanque, pero por lo menos tiene que ir solo para el termotanque. Y no tiene que estar vinculado antes del termotanque con nada, ni con lavarropa, ni con otro baño, ni con un lavadero, ni nada. Porque al abrir, si fuese un lavadero o un lavarropa, al tomar agua, el lavarropa, antes de llegar al termotanque, nada, le quita la presión al termotanque, el termotanque puede airearse, entrar aire y obviamente el agua no va a salir. Entonces, en ese caso conviene que armar un buen colector con un buen diseño y llevar una sola alimentación a ese termotanque o a los termotanques si fueran varios para que tenga agua de manera continua. Obviamente si falla el motor y que cargue el agua, bueno, en ese caso va a tener que purgarse, pero normalmente es así. Entonces, ¿qué se hace en ese caso si yo tengo que mejorar una instalación? Bueno, en plomería, perdón, hoy estuve en la tarde trabajando afuera y prácticamente tengo que tomar agua porque tengo seco la garganta. En plomería se llama un anillo de recirculación de agua. ¿Qué quiere decir? Que en la salida del termotanque, ¿sí? En la salida del termotanque del agua caliente, se arma, si es una planta o dos plantas, se arma un anillo que recircule alrededor del perímetro de la casa y vuelva a la entrada del termotanque de nuevo. Entonces, se le coloca un motor, eso con un acuastato, ¿sí? Para que pueda el motorcito hacer que recircule el agua de constantemente agua caliente y desde una parte del recorrido del anillo se le saca un consumo, ya sea a un baño, a un toilet, a una cocina, a un lavadero. Entonces, constantemente va a haber agua recirculando en ese anillo y el consumo que necesita va a tomar agua caliente de manera instantánea, ¿sí? Voy a llevar la cámara allá, les voy a mostrar ahí en el pizarrón cómo sería el diseño para que ustedes lo entiendan. A ver, vamos a dar vuelta a esto. Entonces, bien, vamos. A ver. Ujú, ujú. Sí, acá. Acá yo tengo un diseño de cómo sería de lo que estamos hablando nosotros, cómo sería lo que estamos hablando. Entonces nosotros acá tenemos la entrada de agua fría que va al consumo, o sea, que va al llenado del termotanque. ¿Dónde le vamos a poner nosotros cada simbolito? Vamos a tener que poner una unión doble para poder desarmar, sacar el termotanque, hacer una limpieza, y vamos a tener que agregarle la llave de corte, en este caso llaves de corte, en ambos lados. Si esto se puede hacer en termofusión es mucho mejor, pero va a quedar muy prolijo. Acá vamos a tener la válvula de alivio de presión en la parte de arriba, y esto es lo que yo le decía. Nosotros tenemos la salida de agua caliente, ¿sí? Que puede ir ya sea para el piso, pegar toda la vuelta por el piso y volver, o bien puede ir por el cielo raso, que es tal vez otra de las maneras que se puede hacer. Este anillo implica que tiene que hacer un recorrido en un sentido,
pegar toda la vuelta, ¿sí? Y volver, ¿sí? Volver, en este caso, va a volver acá, ¿sí? Y viene a una bomba recirculadora que lo vamos a entrar nosotros al llenado. Pero acá vamos a tener que agregar otros elementos, que en este caso este símbolo que se ve acá es una válvula de retención que deja pasar el agua solamente en este sentido, y vamos a tener que agregarle otra válvula de retención para que solamente el agua entre en este sentido. Es decir, cuando la bomba trabaja, no me mande el agua para el agua fría, ni el agua fría cuando entre no me lo envíe al revés hacia la bomba. Entonces se va a la válvula de retención, lo que va a hacer es direccionar el agua en un solo sentido para la entrada de agua. ¿Se entiende? Yo acá hice los simbolitos para que ustedes lo vean. Ahí tenemos nosotros la llave de corte, que son esta llavecita que se ven acá. Una unión doble, ¿sí? Las que vamos a colocar en este lado. Las válvulas de retención que tienen las flechitas en un solo sentido. La válvula de alivio, que es la que viene al termotanque, está arriba. Y este es el acuostato, que es este que está acá arriba. ¿Está bien? Entonces, siempre, ¿sí? Vamos a suponer que este baño que está acá se encuentra por lo menos a unos 20 metros de distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el agua caliente llegue de este punto del termotanque hasta este punto, tiene que salir toda esta agua fría que están en los 20 metros para que pueda recién salir el agua caliente. Pueden ser 20, pueden ser 25, 30 metros de caña. Tiene que salir todo porque obviamente el agua caliente está concentrada acá. Esto es un termotanque, un calentador de agua de acumulación. Están los 120 litros, los 80 litros están acá dentro del agua caliente, y hasta que no se abra ni un consumo no va a haber no va a salir el agua caliente en ningún lado, ¿sí? Entonces, esto trabaja que el agua fría empuja el agua caliente, el agua caliente es la que va. Para evitar eso, se hace este tipo de trabajo, si esto es un proyecto que se hace un anillo de circulación en este sentido. Entonces, en este lado está recirculando constantemente agua caliente. Este acuastato que se ve acá, ¿sí? Lo podemos nosotros censar, que está sumergido al caño a través de una rosca. Se puede censar a ponerle 50, 55 grados. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a hacer que la bomba trabaje, recircule, hasta que aquí no retorne 55 grados. Esto no va a dejar de trabajar, no va a dejar de hacer este recorrido. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, yo garantizo que agua caliente voy a tener de manera constante. Si yo tengo un consumo de este lado y tengo un tramo, el agua fría que va a salir va a ser muy poco, voy a tener agua caliente de manera instantánea constantemente. ¿Y cómo conecto yo el acuastato? Bueno, el acuastato es como un relé, tiene un común, un normal abierto y un normal cerrado. Entonces yo lo que tengo que hacer es el neutro, llevarlo al acuastato, del acuastato, ponerlo en el común, y del normal abierto, llevarlo al motor. El enchufe, el mismo enchufe que tiene el motor, hay que sacar a un normal abierto. Entonces, cuando esto esté trabajando a una temperatura, cuando conecta para trabajar, va a hacer que el circuito se cierre y empiece a funcionar la bomba. Voy a tener la fase directo a la bomba, la descarga a tierra, y esto va a funcionar constantemente. Entonces, cuando acá llega la temperatura de 55 grados, esto corta, deja la bomba de recircular, y acá nosotros tenemos agua caliente constantemente para el consumo de la vivienda. Así que ustedes lo pueden ver ahí, lo estoy haciendo en la pantalla para que ustedes lo puedan tener y quieran implementarlo, ¿sí? Para que los clientes puedan tener agua caliente de manera instantánea. Nosotros podemos tener acá uno o dos termotanques, podemos poner tres, podemos hacer una batería de termotanques para darle el consumo que el cliente necesita o darle el confort. Por ahí nos puede llegar a tocar un cliente, a ver, doy vuelta a la cámara, por ahí nos puede llegar a tocar algún cliente que por ahí de repente es un cliente muy importante y que tiene un jacuzzi,
¿sí? Un jacuzzi hoy normalmente, o un hidromasaje normalmente tiene por lo menos 250 litros de agua. Entonces, hay que diseñar un proyecto para darle agua caliente a esta gente que pueda tener de manera instantánea, de manera continua y que puedan, nada, darse el gusto de poder bañarse, ellos tener un lugar para relajarse y demás, porque es lo que hace, es lo que quiere hacer la mayoría. Entonces nosotros lo podemos diseñar de esta manera, es decir, podemos poner dos termotanques o tres termotanques, podemos poner en batería, ¿sí? En serie para que funcionen y con eso poder decirle al cliente que puede tener la cantidad de agua necesaria para poder usar el hidromasaje, el jacuzzi o la bañera que quiera utilizar dentro de la casa. O simplemente poder tener un termotanque de mayor capacidad, un termotanque de 150 litros, de 120 litros, eh, hacer un anillo o dejar que el plomero haga el anillo de recirculación, si nosotros no somos duchos para hacer la instalación, que ya deje todo preparado y nosotros vamos y conectamos el termotanque, ponemos el acuastato, ponemos el motor y de esa manera nosotros le garantizamos al cliente que pueda tener agua caliente de manera instantánea y pueda disfrutar de todo el confort que eso le va a generar. Bien, no sé si estamos todos ahí, pero preguntas, a ver si tienen alguna duda antes de continuar. Por acá no. Eso para casa, para una casa extremadamente grande, 5 habitaciones aproximadamente, ese sistema. Sí, sí, o que esté el baño lejos, que esté muy, pero muy lejos del termotanque. Bien, y el caño, el anillo ese que le llama, está agilado de alguna forma térmicamente. Claro, hay que ponerle las fundas, hay que poner los cobertores que vienen de las medidas. Normalmente hay que calcularlos, eso también, por eso yo le decía, los proyectos, todo ese tipo se calculan. Si ustedes necesitan en un momento un asesoramiento de este tipo, me escriben, nosotros yo les puedo ayudar, digamos, a poder calcular eso y que ustedes puedan hacer la obra. En realidad, si lo quieren hacer ustedes, si no, lo tiene que hacer el plomero y ustedes simplemente conectan la cañería. Siempre el retorno, por ejemplo, si esto es un anillo, el segundo tercio del anillo va a ir reduciendo el diámetro, vos suponemos que el cálculo nos da de 1,25 pulgadas, una cosa así, hacemos el anillo de recirculación, pero el retorno ya lo vamos reduciendo a 1 pulgada y obviamente se va a conectar al motor en esa medida. Bien. Sí, yo creo lo que más, el caso que puedo llegar a ver acá es el de armar en serie los termotanques. Es algo probable, no vi todavía, porque por eso me parece es algo nuevo, porque no, eso nunca vi en un edificio, por ejemplo, una batería de termotanques. O sea, termotanques conectados en batería. Sí, te puede llegar a tocar, pero lo que pasa que, pero bueno, eso es un tema que lo manejan mayormente los arquitectos. El arquitecto, el que trabaja seriamente, lo menos que quiere es tener problema con el cliente. Entonces, le cobra un plus al cliente para pagar un asesoramiento y poder tener un mejor diseño. Se hacen los planos correspondientes y se los entregan normalmente al plomero. Y si no, bueno, a veces al plomero le encargan la tarea de poder hacer el diseño. Ojo que eso después se cobra aparte. Si en algún momento te toca, por ejemplo, en el caso tuyo, te toca hacer un diseño de este tipo con termotanque, sí, o bien podés contactar a alguien que sepa de cálculos, de cañería en este caso, o simplemente me contactas, vemos el plano, lo vemos, lo diseñamos y ya se pasa todo el plano dibujado y con la cantidad de termotanques que se van a necesitar. En este caso, estamos hablando de gas, ¿no? Se puede armar también con termotanques eléctricos. Bien, buenísimo. Eh, sí, yo no sé cómo serán en el interior, pero acá, por ejemplo, en Buenos Aires hay muchas casas
Me tocó trabajar en hacer varios proyectos de varias casas, pero casas enormes, enormes, enormes. Son casas de por lo menos de 1.500, 1.600 metros cuadrados, donde se hace en una casa que tiene hasta 11 o 12 baños. Me tocó hacer puntualmente una casa hace 3 años, que creo que es una de las casas más grandes que hice. Un cliente compró dentro de un barrio cerrado, de un country, compró varios lotes, unos 6 lotes, y dentro al medio hizo la casa, una casa grandísima con pileta exterior, cancha de tenis, y una casa que tenía sótano, tenía 2 baños, de planta baja tenía 4 baños, planta alta tenía otros 5 baños y tenía un altillo donde tenía un baño más. Entonces había que diseñar algo ahí porque encima todos tenían duchas y por lo menos la de planta alta todos tenían jacuzzi. Entonces era muchísimo la demanda de agua caliente que necesitaban y eran personas que no iban a usar todo el día, pero sí que lo iban a usar todos al mismo tiempo, era probable, pero no a cada rato, entonces había que preparar el diseño para esa especificación. De más, los cuartos de visitas también, a veces cuando hacían ellos fiestas, necesitaban el agua caliente. Entonces, ahí no le podés cerrar. Por ahí en el interior no sé si hacen ese tipo de cosas, pero con muchas limitaciones que hay a veces también en los edificios. eh, entonces, los desarrolladores, los arquitectos, están dejando de lado los termotanques a gas y están poniendo termotanques eléctricos individuales en cada departamento. Y los edificios son de 2 o 3 ambientes, así que problemas no va a haber. Entonces ponen un termotanque en el lavadero para cada departamento y sobre todo. Pero también puede pasar que hayan un edificio y puedan colocar termotanques centrales para todo el edificio. En ese caso, necesitan hacer este tipo de instalaciones para abastecer de agua caliente a todo el edificio. O sea, los proyectos dependen de cómo lo diseñan los arquitectos. Pero se puede hacer en termotanque a gas y termotanque eléctrico. En eléctrico no es tan común porque son más individuales, no tiene muchas limitaciones en las colocaciones, pero el de a gas sí necesita las ventilaciones y a veces vos haces un edificio que tiene todo impresionante ahí la fachada y que esté saliendo la ventilación del termotanque a veces no es muy agradable, entonces en ese caso optan por los eléctricos individuales en cada departamento. De esa manera también lo pueden solucionar. Y si fuera una casa, ¿qué hacen la mayoría? Si está muy alejado, yo lo he visto también, están muy alejado el termotanque, el último de los baños o el último de la ducha está muy alejado, colocan un termotanque a gas para las casas, para los consumos que están más cerca, y un termotanque eléctrico en el último de los baños para que tenga el agua caliente. Eso yo lo he visto, me tocó arreglar hasta 3 termotanques en la misma casa, o sea, se puede hacer de varias maneras, los diseños, las instalaciones también. Así que si ustedes están empezando con esto, obviamente yo se lo voy adelantando que si uno va creciendo, va haciendo trabajo, siempre, 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 siempre va a ir creciendo para arriba. Lo ideal es que si hoy trabajo con termotanque de 50 litros, mañana puedo trabajar de 80, pasado voy a trabajar con 120 y un par de meses o años más adelante voy a trabajar con equipos de hasta 300 litros. Eso es común en una persona que crece profesionalmente. Por eso yo les voy comentando esto que les puede llegar a suceder. Hoy trabajamos en una casita de barrio haciendo unas reparaciones. Mañana o en un par de meses nos puede tocar trabajar en un barrio, en una mansión gigante, en un barrio cerrado, una casa del centro de la ciudad donde tenga baños, demasiados baños o baños muy alejados del termotanque. Y para darle unas soluciones, estas son las maneras para que ellos puedan tener el agua caliente. ¿Sí? También en los edificios, profe, es súper común ver este tipo de instalación en edificios. Sí, 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 tal cual. Acá en la zona están haciendo muchos edificios PH, se llaman propiedades horizontales, donde no se van para arriba, se van todo para el costado. Son edificios, pero dentro de la propiedad ocupan todo el fondo del terreno y al final son edificios, pero horizontales. Y se hacen
instalaciones tipo centrales de este tipo para que pueda abastecer de agua caliente. Así que bueno, ¿dudas? ¿Consultas? Está muy bien. Todo bien, 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 bien. Sí. Bueno, otra de las cosas, ¿cómo se calcula una bomba? Por baños, cantidad de baños, cantidad de duchas. Sí y no. Todo depende de la distancia que tengas y la cantidad de baños o de duchas que tengas. En realidad se tiene que tomar en cuenta las duchas. Una de las cosas importantes también acá que no está dibujado ahí, pero en este tipo de proyectos hay que colocar vaso expansor. ¿Sí? El vaso expansor es muy importante porque nosotros estamos trabajando con temperatura. O sea, el agua cuando toma una temperatura, esa temperatura en muchos de los casos genera una expansión, un volumen adicional a lo que ya tenemos, para evitar nosotros golpes de ariete en las cañerías o ¿cómo es? Roturas de caño por presión, se tiene que colocar un vaso expansor. Por eso, cuando usted vayan a hacer algo chiquito o algo chico, bueno, no habría problema en ese sentido. Cuando vamos a hacer algo grande, ¿sí? Tenemos que calcular la bomba, tenemos que calcular un vaso expansor para eso. Entonces, todo eso se calcula y hay un proyecto que hay que hacer detrás de todo eso. Entonces, hay que tenerlo en cuenta o por lo menos sugerirle al arquitecto, al desarrollador, al técnico, al ingeniero que es el responsable de la obra, que hay que rever todo esto y hay que hacer una buena instalación. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando, vamos a suponer que nosotros tenemos 100 litros de agua, agua fría, ¿no? Y si nosotros calentamos esos 100 litros, cuando empieza a tomar temperatura va ocupando un volumen adicional. Normalmente ocupa un 15% más. ¿Sí? Entonces, una manera más fácil, manera sencilla, un vaso expansor siempre se calcula el 20% del total de la cantidad de agua. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo 100 litros de agua, el vaso expansor va a tener que ser de 20 litros. Esos 20 litros son la absorción que hace el vaso expansor, por eso el nombre del vaso de expansión, absorbe la expansión que genera la temperatura de agua. ¿Sí? Lo repito de nuevo, si nosotros tenemos que tratar de calcular la cantidad de litros que tenemos en la cañería, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros tenemos que sacar el 20% calcular. Hay una cuenta, unas ecuaciones que te permiten, pero vas a llegar al mismo resultado, vas a llegar al 17, 18%. Sacás el 20% del total de la cantidad de litros, es decir, vos tenés 100 litros de agua, un ejemplo, el vaso expansor tiene que ser del 20% del total de la cantidad de litros de agua que tenga. Entonces, cuando esta temperatura empieza a tomar, ¿sí? Empieza a calentar, a hervir el agua, genera una expansión por la presión, por la temperatura, entonces eso lo va a absorber el vaso expansor y me va a proteger los caños, me va a proteger las griferías, me va a proteger el termotanque, me va a proteger las conexiones para que no sufran ninguna una fatiga, se llama, como hay otro nombre que usan los ingenieros, claro, que es fatiga y el otro que es el golpe de ariete, para que eso no evite roturas en la cañería. ¿Sí? Y obviamente la cañería va a tener que ser específicamente para agua caliente, de propiedad nominal en muchos de los casos de 20, que es la densidad, que es el espesor que tiene el caño. ¿No? No le pongamos agua fría para el agua caliente porque vamos a terminar haciendo lío y no soporta las temperaturas. Y si le ponemos cobertores o le ponemos la funda, lo que mencionaba acá Marcelo, lo ponemos funda, esto va a ser mucho mejor porque esto sirve para que en el recorrido no pierda temperatura. Y si va por tierra, fuera de ejemplo, con más razón hay que hacer doble aislación si es posible para evitar
que vaya perdiendo temperatura en el recorrido. Y cuando se hace embutido por cielo raso también, eso va a hacer que la temperatura que yo tenga hasta que llegue al consumo tenga muy poca pérdida de temperatura en su recorrido. ¿Se entiende? Y entonces, las bombas recirculadoras, o sea, volviendo al vaso expansor, ojo con los vasos expansores, ¿sí? Cuando ustedes van a comprar, fíjense en que sean exclusivos para agua caliente sanitaria. Vienen vasos expansores para agua caliente de calefacción, que esos se utilizan para calefacción por piso radiante de radiadores, fan coil, piso radiante, etcétera, pero son para calefacción. La membrana que tiene es diferente y la membrana que tiene el de agua caliente es diferente. Yo acá les voy a mostrar, a ver, denme un minuto. Esto es un vaso de expansión. Sí, esto es un vaso de expansión. ¿Sí? Si ustedes, no sé si se llega a ver, pero en toda la lectura acá dice que esto es para calefacción. ¿Sí? No lo pongamos para agua caliente sanitaria porque la goma que tienen, la goma es muy contaminante y si alguno por esos errores llega a tomar el agua caliente, pues se puede intoxicar. Entonces, si nos cae una infección, a veces que se suelen pasar en las obras, y encuentran esto, pueden clausurar la obra. Por eso tengan en cuenta eso cuando vayan a comprar un vaso de expansión o le sugieren ustedes al arquitecto. Muchas veces los arquitectos hablan o los ingenieros constructores hablan de vaso de expansión, eh, no lo tienen en cuenta este concepto. Entonces, agua caliente sanitaria, estamos hablando de agua caliente sanitaria, vaso expansor para agua caliente sanitaria. Vienen de agua caliente para calefacción. El vendedor te va a decir es lo mismo, no, no es lo mismo. No es lo mismo bajo ningún concepto. El buen vendedor te va a vender cualquier cosa. Por eso, en este curso yo quiero darte los consejos para que cuando a ustedes te toquen trabajar o de caso reemplazar alguno que ya está instalado, fíjate bien las especificaciones, traten de calcular la cantidad de litros y para poder comprar el vaso paso correspondiente. ¿Cuántos litros de agua tiene un metro de caño? Bueno, hay una fórmula bastante sencilla para calcular eso. Normalmente se usa el mismo para calcular el área, pi por radio al cuadrado, ¿sí? En este caso por 1000, que sería un metro de cañería, nos va a dar la cantidad de agua que yo tengo en un metro de caño, ya sea de 1 pulgada, ya sea de 3/4, ya sea de media pulgada. Y yo de ahí lo que tengo que hacer es sacar los metros aproximados de lo que tengo y de esa manera yo ya voy a tener una aproximada la cantidad de agua que yo necesito para calcular mi vaso expansor. Lo mismo pasa con la bomba recirculadora. Ojo con la bomba recirculadora también porque viene bomba recirculadora para calefacción y bomba recirculadora para agua caliente sanitaria. Rowa, Grundfos, IMIT, ESPA, que son los fabricantes de tipo de bombas y son las que nosotros vamos a necesitar para agua caliente sanitaria para que podamos tener. Esto también se calcula, ¿sí? De acuerdo a la cantidad, ¿sí? De agua que yo tenga, tengo que calcular la bomba. Eso es un poquito más complicado para calcular, pero si ustedes tienen algún proyecto y quieren hacerlo, me consultan y nosotros podemos calcular, o el arquitecto a lo mejor tiene su calculista, alguien que hace el cálculo del diseño y de esa manera el proyecto se puede encaminar. Quizá a nosotros no nos va a tocar diseñar esto, pero sí nos va a tocar, lo digo porque nos va a tocar quizás ir a arreglar uno de estos. El termotanque que se va a colocar en este caso es el mismo que estamos viendo hasta ahora, ya sea eléctrico, ya sea gas. Hay que cambiarle la barra de ánodo, hay que limpiarlo y hay que darle el mantenimiento adecuado. Entonces, cuando vamos a reinstalar de nuevo, o en muchos casos nos va a tocar cambiarlo, y ahí nos damos cuenta que el vaso expansor está pinchado o la bomba recirculadora no funciona, entonces nos vamos a encontrar con este diseño, entonces nosotros sacamos esa bomba, colocamos la bomba, pedimos que sea para agua caliente sanitaria, en ambos casos, tanto el vaso expansor como la bomba recirculadora, y lo dejamos funcionando como está. Nosotros hacemos el trabajo del termotanque. Y si nos toca diseñar, lo hacemos también, porque eso es
lo que vamos a ir, nos va a permitir avanzando como profesionales. ¿Sí? Ahora le voy a mostrar otro gráfico más que tengo acá en el, en el pizarrón. Son los, a ver, vamos, es el termotanque en serie. ¿Sí? Consulta, antes de continuar, con referente al vaso de expansión. eh, A ver, dentro de los mantenimientos, yo suelo verificar que no esté rota la membrana butolítica. En ese caso, a través de la válvula por donde se le carga al vaso aire, quería saber si está bien el procedimiento. Yo simplemente pincho ahí un poquito a ver si no tiene agua. Y lo otro es que yo suelo ver que se carga con un inflador tipo de bicicleta, por decirlo así, y no sé si es lo correcto aire o se carga con nitrógeno. Buena pregunta, profe. Muy buena pregunta. Eso bueno, es algo que se me estaba pasando. Bueno, lo voy a dibujar acá. El vaso expansor, ¿sí? Tiene internamente, tiene una división, tiene una membrana donde por un lado va a ir conectado el agua, ¿sí? Y de otro lado va a tener un piquito tipo las conexiones de la bici o de los autos, donde va a entrar aire. ¿Está bien? Entonces, siempre que nosotros vamos a chequear, lo podemos hacer ya sea con con el vaso expansor vacío o lleno, lo podemos hacer. Ahora, si le vamos a cargar nosotros aire, tenemos que asegurarnos que esté vacío en la parte de agua. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros le vamos a poder cargar nosotros un bar, ¿sí? Un bar a ver que no lo veo bien, un bar de presión y siempre carguémoslo nosotros con aire, no con nitrógeno, porque el aire, ¿sí? Nos va a permitir a nosotros poder trabajar correctamente y poder hacerlo, va a proteger también la membrana. Hay quienes te sugieren hacerlo con nitrógeno, pero el nitrógeno, bueno, no daña esto, pero es caro y nosotros lo podemos hacer a través, yo uso esto, a ver si puedo mostrar, a ver, ¿dónde está? Allá. Claro, también facilitar el traslado, porque llevar el tubo de nitrógeno, lo otro, el regulador, el man, no, creo que es más fácil cargarle con la bombita. Yo tengo una bombita tipo de bicicleta que marca la presión en bar y le voy cargando. Sí, y también lo podemos hacer, yo lo cargo la bombita, los vasos expansores, ya sean los de caldera o de agua, los cargo en PCI. En Ya, PCI, ¿cuánto sería? A ver, un bar, 14 un punto bar seis. son 14,5 por 5 PCI. ¿Está bien? Entonces, yo tengo por ahí usted lo pueden conseguir en Mercado Libre, esto, ¿sí? Que es mucho más práctico. Yo lo tengo ya graduado en PCI porque, bueno, con esto yo cargo el auto. ¿Dónde tengo acá? Acá voy a mirar que yo ya lo tengo a veces en 17 o 16, bueno, 16, 17. PCI, está un poquito más arriba de un bar. Entonces yo acá le doy marcha, esto infla y me va marcando, ahí lo voy a apagar, me va marcando lo que infla para que yo le pueda dar la presión. Lo marco siempre en PCI porque va haciendo despacito, va haciendo la carga y a mí me permite poder ir viendo, como es una escala más chica que bar, me permite ir viendo la carga correctamente, ¿sí? Acuérdense, un bar, si lo hacen en PCI, yo lo hago en PCI porque hay muchas cosas que yo mido en PCI, entonces la rueda del auto, por ejemplo, está en PCI, lo pongo en 30 PCI y ya me carga. Entonces, 14,5 PCI es un bar, yo lo pongo en 17 porque entre que lo pongo y lo vuelvo a sacar, algo se me va. No pasa nada si yo le pongo un poquito más de un bar, ¿sí? Si yo le voy a cargar al vaso expansor, le voy a cargar aire, esto es lo más económico que hay, profe, es lo mismo de cargar el tubo, llevarlo y hacer nada. Esto Claro, lo tengo sí. Y con ese lo hice inflador más fácil todavía. lo hice con una mano y lo puedo hacer con la izquierda también, no hay problema. Siempre es aire lo más económico que hay.
Aparte esto tiene Es cargador verdad. USB, no lleva pila, no lleva nada. Esto lo pueden comprar. Yo lo compré. Mi Súper hermano un bueno. tiempo estuvo Yo lo uso. de Muy Paraguay, bueno. pero creo que vale 45 o 50 mil pesos. No sale más de eso. El vaso expansor entonces lo cargamos, siempre que vamos a cargar, lo vamos a cargar vacío, vamos a tener que tratar en esta cañería de dejarle una llave de vaciado para vaciar el agua y de esa manera poder cargar y que llegue a la presión de un bar, o en este caso en PCI de 14,5, 15, 16, no va a pasar nada. Y recién ahí habilito el agua para que junte. Entonces esto, ¿qué va a pasar? Cuando el agua empiece a hervir, esto va a absorber la expansión y va a empujar la membrana y esto se va a mantener. Cuando el agua se enfríe, esto se va a aflojar y va a mantener esa presión. De esa manera vamos a proteger las cañerías, como les llamo, las griferías, vamos a proteger todo lo que hay en la instalación. ¿Sí? No sé si contesté todas las preguntas o de las, por lo menos las que me hicieron, de la bomba, el vaso expansor. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. ¿Se entendió más o menos lo del vaso expansor, lo que preguntó el profe? Se entendió, sí, sí, claro. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, ahora hay un dato más que tengo que agregar a esto, pero no me quiero perder esto. Bueno, acá le estábamos explicando nosotros los termotanques en serie. Yo puedo colocar todos los termotanques que me dé lugar para hacer, ¿sí? Entonces, esto obviamente está en el manual, está en la página de RIN. RIN por lo menos lo tiene de esta manera, que yo tengo que entrar con la alimentación, el agua, ¿sí? Y el primer termotanque, ¿sí? Tiene que ser el último en salir el agua caliente. Entonces, para poder hacer una cosa que quizás la empresa RIC no te lo dice y que sí es necesario que sepan, pónganle, si hacen ese trabajo, válvulas de retención. Son unas válvulas que vienen en plástico de PVC de la marca Duque o vienen de bronce, que se utilizan mucho también con roscas de 1 pulgada, vienen en todas las medidas de 3/4, de media también, que lo que hace es que el agua vaya en un solo sentido. En este caso, cuando nosotros hacemos el llenado, que llene, ¿sí? Que le podamos poner uno a la entrada, o sea que si esto tiene bomba para ambos casos, entonces la presión del agua caliente no te haga un retroceso, entonces le ponemos nosotros válvulas de retención. Esto es un consejo para que ustedes vayan añadiendo componentes, ¿sí? Componentes dentro de las cañerías. ¿Sí? Esto sería un diodo, pero en instalaciones sanitarias sería una válvula de retención. Pídanlo así si lo van a pedir, lo colocan, fíjense que viene en el cuerpo. Ustedes van a encontrar que la válvula es un componente del mismo diámetro que ustedes van a colocar si fuera 1 pulgada. Se traen una flecha indicadora en el sentido en el que tiene que estar instalado. Entonces ustedes lo ponen en el sentido que tiene que ir. Si es para llenar, lo ponen con la flecha para abajo, y si es en la salida, lo ponen con la flecha para arriba. ¿De acuerdo? De esta manera ustedes pueden colocar uno o dos en serie, o pueden colocar tres termotanques en series para poder abastecer un buen consumo. Otro de los consejos que podrían hacer es armar un colector. ¿Sí? A ver. Esto pueden hacerlo también así. Ustedes pueden armar un colector, si fuera un colector, lo mismo que hacen en el tanque. Ustedes en el tanque, ¿cómo se hace esto? Ustedes tienen un tanque acá, salen un caño y acá bajan los consumos. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el caso del termotanque también se puede hacer exactamente lo mismo, que es lo que nosotros estamos diciendo. Esto es en la salida, nosotros armamos un colector y sacamos los consumos también, podemos hacerlo nosotros así. Ahí está, ¿ves? Esto fuera un tanque elevado, se unen los dos tanques y se saca un consumo para toda la casa, agua fría. El agua caliente se puede hacer exactamente lo mismo, ¿no? Se puede armar un colector y se puede distribuir todos los consumos. Para los que hacen plomería o los que hacen los trabajos también es una buena manera de hacerlo también así, o lo pueden hacer así directamente, no van a tener ningún inconveniente. En todo caso,
Si es un proyecto mucho más grande y hay que calcular la cantidad de los litros, se puede llegar a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos hoy? Estuvimos mirando lo que es el anillo, ¿sí? De recorrido para poder hacer normalmente consumos muy alejados o cuando necesitamos compensar algunas demandas de agua caliente, y también lo podemos hacer de esta manera con 2 o 3 termotanques. Y vaso expansor, acuérdense que el vaso expansor tiene que ser, el valor, la capacidad del vaso expansor siempre va a ser el 20% de la cantidad total de agua que nosotros tenemos en la casa o de consumo de agua caliente sanitaria. Esa capacidad va a ser el vaso expansor. Hay de 7, de 8, de 15, de 20, de 30, de 40, de 100 litros y sigue. 200 litros, 300 litros de vaso expansor. ¿Sí? Esto es para que ustedes puedan tener como información para poder hacer, diseñar o proyectar eh, la calefacción, digo, el agua caliente sanitaria, ¿sí? Y cuando a ustedes les toca arreglar alguna instalación de este tipo, lo pueden encarar sin ningún problema. No hay mucho secreto en esto, es facilísimo poder hacerlo, no le tengan miedo, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, tienen el número mío, me pueden escribir, consultar, no hay ningún inconveniente, estamos para poder asesorarlo. Y si hay que diseñar algún proyecto de este tipo, o sea, para que ustedes no pierdan el trabajo, ¿no? Yo sé que se puede hacer, pero acuérdense, la bomba recirculadora, el vaso expansor se calcula, el termotanque también hay que calcularlo. Normalmente lo hacemos así a ojo, o por lo que le alcanza al cliente, pero en algún momento nos va a tocar clientes muy serios, clientes muy grandes que quieren hacer un trabajo bastante importante. No lo perdamos. Hagámoslo, que es sencillo, súper fácil, y nosotros después vamos a poder adquirir el mantenimiento de estos tipos de instalaciones, que nos va a ayudar muchísimo y nos va a ayudar a crecer como profesionales. ¿Sí? ¿Alguna duda? Todo ok, profe. ¿Sí? Lo vuelvo a mostrar el que Sí. tengo yo. Yo tengo de esto, tengo 3. Este lo tengo acá en el taller porque lo uso con las calderas y demás. Y en el auto siempre tengo uno. Y bueno, tengo uno nuevo. Esto es un inflador, ¿sí? Que tiene la pantallita ahí para poder poner las escalas de presiones. Esto viene en Pascal, Megapascal, viene en PSI, en bar, en kilos. Y trae acá el piquito para poder enroscar y poder cargar el pico del auto, el vaso expansor, poder hacer cargar la bici. Estuve cargando motos también de algunos colegas de las obras. Trae esto para cargar acá con un cargador de celular común, con un transformador, y esto funciona. Dura muchísimo la batería y se puede usar esto. Esto, mirá, lo puedes manejar con una sola mano, no hace falta que te compliques mucho, ¿sí? Con nitrógeno, como decía el profe, hay también quien los hace. Yo la verdad que no lo hago, ¿sí? Es muy complicado, a veces estás en un lugar muy incómodo, hay mucha humedad. Ustedes saben, donde hay termotanque hay muchísima humedad, y el tubo de nitrógeno, la verdad que hay que cuidarlo. La humedad lo arruina toda la pintura del tubo y demás. Bueno, consultas, dudas, a ver si ustedes me digan si entendieron o hay algo más que hay que agregar. Yo creo que las dudas principales van a llegar al momento de tocar el equipo, de empezar, ya que todavía Tal cual. no tuve uno como para diagnosticar algo. Ahora cuando aparezca, yo creo que ahí se le va a llenar el teléfono de preguntas. Bueno, la idea de este curso es eso, que ustedes sepan que nosotros, a ver, nosotros tenemos que crecer, o sea, no nos podemos quedar estancados en. Estos son cosas, está bien, es normal que arranquemos con termotanques chicos, en una casa chica, es normal, pero nosotros tenemos que aspirar a trabajar con equipamientos grandes, comerciales. Podemos crecer, se puede, sí,
se puede trabajar, pero ya nosotros tenemos que capacitarnos, hacer por lo menos un estudio, ser autodidactas en muchos de los casos, buscar información, pero se puede hacer. Y bueno, acá estamos nosotros para poder ayudarle, orientarle y darles una mano. Por eso la idea es la que ustedes vean esto, que existe, está. Yo no sé en qué contexto el profe Alejandro vio los vasos expansores en una instalación sanitaria, pero están en las obras, hay un montón para. Y ustedes pueden simplemente ir a chequear un vaso que tenga agua, como dijo el profe recién, es pinchar el lóbulo y bueno, si sale agua, ese vaso expansor está pinchado, hay que cambiarlo. Y cuando vos ponés el vaso expansor nuevo, no viene con aire. O sea, vos lo tenés que colocar primero y después lo tenés que inflar y dejarlo andando. Si no le cargas el aire, no va a cumplir la función para la cual está preparado. ¿Cómo venimos, profe, con el tiempo? Espectacular. Tenemos todavía, si necesita más, hay chance. ¿Sí? Poquito más. ¿Está bien? ¿Se entendió? Clarito. Perfecto. Profe, tema mantenimiento. Totalmente igual, pasaría a ser, no se desarmaría la parte de la llama del Orbis abajo para los mantenimientos, ¿no? Sí, tenés que desarmarlo. Tenés que Ah, sacarlo. eso podemos hacer Por, como un repaso del mantenimiento, estaría bueno. bueno, esto se saca. Porque, mira, lo ideal para hacerle el mantenimiento a un termotanque a gas, lo ideal es que tenés que desarmarlo todo, porque esto obviamente si se moja, no va a secar en una hora. Esto obviamente, a nosotros, bueno, si accidentalmente se moja, al sacarlo se moja, nosotros tenemos una sopladora inalámbrica o tenemos una eléctrica y lo secamos. Ojo de no usar secadores de pelo, pistola de calor, porque bueno, hay algunos componentes como la bujía acá que son cerámicos y de plástico en algunos casos, y por no hacer lío, nosotros esto se seca con una pistola una sopladora de hojas, esas que se usan para las hojas, pero ahí en más chica se seca todo, ¿sí? ¿Se puede lavar esto? Sí, se lava, se puede lavar con gasol, se puede lavar con algún producto también para limpiar el óxido y se puede enjuagar con agua, se puede lavar con detergente, enjuagar y se puede secar. Pero a veces, nosotros a veces por el tiempo no lo desarmamos y el agua cae o purgamos el termotanque, el agua cae, esto se moja y no va a prender en el momento. Entonces nosotros necesitamos sí o sí retirarlo. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a tener roscas de diferentes tipos de medidas, siempre va a ser tres, uno va a ser la termocupla, el otro va a ser la rosca que alimenta al piloto y la otra que es la de la llama principal. Entonces desconectamos nosotros, esto va conectado así, para que ustedes tengan una idea. A ver, ¿dónde está el otro? Esto va conectado así, la parte de abajo, ¿sí? Ahí. Nosotros desconectamos todo esto, lo estiramos un cachito y lo sacamos afuera. En este caso, nosotros vamos a encontrar que algunos traen un soporte. En este caso, este trae un soporte y cuando nosotros lo colocamos, queda enganchado ahí. Esto no permite que se caiga para abajo ni tampoco que se desplace para ningún lado mientras estamos ajustando esto. Entonces, el soporte de esto lo mantiene en el centro para darle el calor a todo el tanque, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros lo sacamos, hay soportes que tienen en la parte frontal como este pico, o hay algunos que lo traen de costado, ¿sí? Para encastrar este costado. Siempre nosotros tenemos que ver. Lo sacamos, lo dejamos a un costado y también nosotros podemos desenroscar esto. Nosotros lo desenroscamos esto, lo sacamos, ¿sí? Sacamos afuera y esto, si ustedes se fijan, es una rosca de tres cuartos. Esto se puede rectificar. ¿Sí? No lo tengo acá la rectificadora, pero la rosca, la hembra, se puede rectificar cuando nosotros le pasamos de un lado para otro para poder limpiar, ¿sí? Los restos del sellador que utiliza en la fábrica.
O en el caso nosotros si vamos a usar el Loctite, si lo vamos a sellar bien, lo vamos a sacar, tenemos que rectificarlo de vuelta para poder limpiarlo, ¿sí? Lo mismo cuando nosotros esto, que es la válvula de alivio, esta válvula lo tenemos que cambiar por lo menos cada 2 o 3 años, lo tenemos que cambiar esto, porque nada nos garantiza de que esto, digamos, no vaya a fallar. Por eso siempre es bueno cambiarlo esto cada tanto y que esto pueda trabajar, ¿sí? ¿Qué más nosotros tenemos que hacer? Bueno, parte del mantenimiento, que ya vimos la clase pasada nosotros, es, a ver, nosotros tenemos que lubricar esto, ¿sí? Este, si ustedes se fijan acá, bueno, este está hace ya un tiempo, pero miren cómo me está costando poder, esto tiene que ser, con el dedo lo tenés que poder hundir, esto ya no hunde, entonces esto se desarma, se puede lubricar con algún WD-40 o se puede lubricar con un aceite que uso yo de la marca Aquaduct, ¿sí? Tengo acá la unidad magnética que también yo lo puedo sacar, puedo limpiar todo. Tengo acá la malla, ¿sí? Del aire, de la entrada del gas que también puedo limpiar, que puede venir alguna impureza. Y después esto puede ser que esté incrustado de sarro totalmente. Y al estar incrustado, ¿qué pasa esto? Primero tiene que calentar el sarro, después calienta el agua. ¿Qué quiere decir? Que en ese proceso esto va a tardar muchísimo en calentar el agua. Por eso, parte del mantenimiento siempre es importante sacarlo y vamos a ver que nosotros esto lo podemos limpiar. Se puede limpiar con vinagre, se puede limpiar con detergente, se puede utilizar alguna esponja de alambre, pero que sea finito, para poder limpiar esto y dejarlo, por lo menos que quede toda la parte del bulbo que quede libre, ¿sí? Termocuplas. Nosotros habíamos visto la clase pasada, ya, bueno, no lo pude cambiar, pero nosotros la termocupla, ¿sí? Tiene que estar cuando nosotros lo armamos o cuando nosotros lo cambiamos en el caso o cuando vayamos a chequear, la termocupla tiene que estar envuelto constantemente con el fuego para que me deje pasar o me permita mantener la llama dentro del termotanque, ¿no? Si esto se corta, se puede llegar a cortar en alguno del recorrido, entonces esto no va a trabajar, obviamente esto no va a dejar que prenda o se mantenga el fuego, pero tampoco va a mantener el fuego prendido cuando se llegue a arruinar. Volviendo nosotros aquí al quemador, este es un quemador que tengo yo, es uno de alta potencia, ¿sí? De un ring de alta potencia, pero fíjense en que esta termocupla tiene acá dos pines, dos conexiones, estas son de las válvulas de un sensor de seguridad de tiraje que tiene el termotanque que van conectados acá. Fíjense si ustedes lo siguen, se llegan a ver, ahí hay un rulo que este viene, pasa para allá, este viene y sigue para acá. Entonces, mientras el sensor esté detectando que está en condiciones o está evacuando la combustión correctamente, esto va a permitir que deje pasar el gas. En este caso, si yo lo puenteo esto, lo anulo, le hago un puente, esto va a funcionar. Si yo lo quiero anular, como me pasó a mí en un cliente que no conseguía este termotanque, ¿va una termocupla común? Sí, entra. Lo que sí no va a funcionar el sensor que tiene el termotanque. Otra de las cosas que por ahí suelen romperse muchísimo, que creo que no lo mencionamos acá, son los encendidos piezoeléctricos. En este caso, ¿sí? Este tiene una bujía de encendido que está ahí, ¿sí? Esta bujía es un arco, la bujía que tiene un arco recto, donde a través de un pulsador genera la chispa. Puede ser Puede ser que este cable se corte, ¿sí? Y nosotros veamos que la chispa la haga en el cable, lo haga en el metal. ¿Qué quiere decir eso? Que esto está conectado en el pulsador en la parte de arriba, como si fuese un calefactor común. Entonces, nosotros veamos que la chispa es débil, ¿sí? O es chiquita, no llega a prender. Y si esto está roto o está fugándose ahí en el momento que yo pulso, está fugándose a masa, en algún punto esto se cambia. Esto obviamente es solamente un cable. A ver si lo puedo sacar. Ahí está. Esto, algunos termotanques normalmente de alta potencia los tienen. A ver si ustedes lo ven ahí. A ver. ¿Ve? Una conexión.
y la otra conexión. Esto es un cable. Esto viene como repuesto, ¿sí? Directamente lo cambio. La bujía viene como repuesto también. Esta bujía que yo acabo de sacar acá viene como repuesto. Lo saco yo y me voy a la casa de repuesto y pido la bujía y lo cambio. Otra de las cosas importantes también, que yo no me acuerdo si lo mencionamos o no, pero todo esto se puede desarmar. El pico, ¿sí? Acá lleva un inyector, ¿sí? El inyector que lleva este tiene que ir acompañado con el pico que va acá, ¿sí? Si esto es para gas natural, el pico que va acá y el inyector que va acá tiene que ser para gas natural. Si el pico que va acá y el pico que va acá van a ser de gas envasado, tienen que ser de los dos de gas envasado. Normalmente, un termotanque cuando uno lo compra nuevo, viene tanto el inyector como el pico, viene por separado. ¿Sí? Dicen algunos termotanques, por ejemplo, por mencionar algunos de señorial, dice que son multigas. ¿Qué quiere decir multigas? Que se puede usar para los dos. Entonces, aparte con el termotanque nuevo, cuando nosotros abrimos, nos viene una bolsita con un inyector para el piloto y nos viene el pico para el gas envasado. Pues sí, porque nosotros lo vamos a poner gas natural. Y si nosotros lo cambiamos, tenemos que cambiar los dos, cambiar el pico de acá y tenemos que cambiar el inyector de acá. Eso nos va a permitir que funcione con el combustible que nosotros vayamos a elegir, ya sea gas natural o gas envasado o GLP, que es el gas licuado de petróleo. ¿Sí? ¿Qué más? Otra de las cosas importantes también, que yo no lo mencioné, pero lo voy a mencionar ahora, ya que estamos con tiempo, son estos caños. ¿Sí? Estos caños se pueden romper, se pueden fisurar, pero se cambian. Esto, ¿sí? Se vende. Esta medida es caño de 1/8, ¿sí? Este que va acá es 1/8. Esta llavecita, estas virolas, estas conexiones macho que están acá, las conexiones macho que van acá también se venden y las virolas que vienen también se venden. Nosotros lo que tenemos que hacer es esto, puedo comprar por 30 centímetros, por 50 centímetros, puedo comprar por 1 metro. Yo tengo, por ejemplo, yo compro de rollos de 10 metros, en su momento compraba de 15, creo que es lo que viene, y yo los fabricaba porque me tocaba a mí que a veces yo al ajustar esto, ¿sí? Al ajustar esto, esta conexión a veces se me quebraba acá. Si se quiebra acá, ¿qué pasa? Esto ya me queda corto. Tengo dos opciones. O comprar una unión, ¿sí? Una cupla si se quiere, y unirlos, o comprar el caño, y el caño este con esa forma me sirve para moldear la forma del caño nuevo que voy a hacer. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede. Se puede cambiar tanto los caños, este grande que viene acá, que es la que va al quemador principal, o se puede cambiar el caño que va al piloto del termotanque. Cualquiera de los dos se puede cambiar. Nosotros tenemos que comprar caños, podemos comprar por metro, 1 metro, 2 metros. Tenemos que copiar la forma y pedir lo correspondiente. Esto es una virola, ¿sí? Una virola. Tenemos la tuerca de ajuste, en este caso es hembra. La mayoría son machos como este, pero este es hembra. ¿Sí? A ver, acá. Fíjense, esto es un pedazo de caño de aluminio. Viene de cobre. Ustedes le pueden poner de cobre. ¿Quieren ponerlo de cobre? Pueden ponerlo de cobre. Lo que sí les va a salir más caro, pero lo pueden hacer. Esto es de aluminio. ¿Sí? Esto viene, en las casas vienen de todas las medidas. Tenés 1/4, 1/8, tenés de 3/8, tenés de 1/16. Son las medidas que van, depende del termotanque, pueden tener una u otra medida. ¿Sí? Vamos a suponer que este sea el caño que yo tengo que cambiar, ¿sí? Esto lo puedo doblar, es maniable, lo puedo doblar, no necesito una dobladora específica, lo puedo moldear en la forma que yo quiero, ¿ver? ¿Se puede enderezar también? Sí, se puede hacer. Por eso a ustedes no sé si les puede ser que les pase, pero a la mayoría no les pasó, solamente a algunos, que estos caños se rompieron. O puede bien
a veces toman mucha humedad, se debilitan estos caños y se terminan estrangulando, se terminan cortando. Entonces digo, ¿qué hacemos en ese momento? De qué nos disfrazamos? Entonces tenemos que tener nosotros, por lo menos, o saber por lo menos que esto se puede reconstruir de nuevo. No entremos en el pánico de ir a comprar todo esto. Esto se vende por separado, esta base se vende por separado, este soporte que tiene acá se vende por separado, el caño este se puede fabricar, no viene como repuesto, este caño se puede fabricar, la termocupla nosotros lo podemos cambiar, podemos poner uno más largo si nosotros queremos, o viene de la misma medida que son los repuestos originales. Siempre tratemos nosotros, en lo posible, de hacernos usuarios habituales de alguna casa que sea que venda estos productos para que nosotros siempre tengamos podamos asegurarnos los repuestos de poder, o sea, de tener los repuestos cuando nosotros los necesitemos. Yo no sé de qué zona son, pero acá en la zona donde estoy yo hay solamente dos casas que tiene. Si no lo tiene uno, tiene el otro. Pero si no, yo tengo que ir al centro en la capital o tengo que ir a algún lugar más próximo a la capital para poder comprar. Por eso yo compro en la medida que puedo comprar un rollo de 10 metros y eso te puedo asegurar que te puede servir. Por esto, estos caños, si son de la medida de un cuarto, se usan también para estufa, se usan para cocina, se usan también lo de 3/8, ¿sí? Esos se usan. Entonces siempre vamos a estar y si nos dedicamos nosotros de lleno, nos conviene a nosotros comprar por metros y tener. Si no, podemos comprar lo necesario y podemos fabricar. Pero quiero que sepan eso, que se cambia, ¿sí? Que esto se puede volver a instalar. Yo hice uno de un señorial donde le cambié básicamente solamente el sombrero, el quemador este del Orbi, porque bueno, ya estaba desgastado, se había oxidado, había goteado agua, ¿sí? Y lo oxidó, básicamente que lo agujereó. Esto se prendía más para abajo, ¿sí? Que para arriba. Entonces, nada, había que cambiarlo y ponerle un quemador nuevo. Así ¿Sí? que ya saben, chicos, acuérdense que siempre hay una señora en las casas de repuestos de gas que, bueno, los puede retar si no saben ustedes lo que van a comprar. Así que mejor vamos despacito, le pedimos con calma lo que necesitamos. Muchas veces es bueno llevar la muestra o la pieza a la que necesitamos hacer la adaptación y así logramos que sea más concreta la repa. Porque lo que dijo el profe, que una señora en su anécdota le terminó enseñando ciertas cosas. Bueno, te digo que yo he ido a muchas casas de repuesto y también me ha pasado donde son señoras las que atienden las casas de repuesto y saben un montón. El hecho de que sean mujer no quiere decir que no sepan, no, saben muchísimo. Y por otro lado, siempre yo aconsejo tener, así como dice el profe, cañería, porque cuando se va a instalar, sobre todo cuando vamos a instalar, solemos necesitar colocar todo eso nuevo, ¿sí? Virolas de repuesto, la cañería, etcétera. También está bueno, a mí me gusta mucho tener siempre para el momento de instalar un termo, un flexible que viene ya homologado para gas y es especial para termotanques. De un lado es rosca y del otro lado ya viene con la virola para o sea, apretarlo hacia el termostato, que está buenísimo, facilita muchísimo el trabajo. Sí, tal cual, tal cual. Eh, sí, muchas veces se puede conectar el flexible también de media, la que se utiliza, ¿no? Esto es, obviamente la mayoría vienen en 3/8 esto, pero hay un buje de 3/8 a media, esto te quedaría una rosca macho, y en la pared tenés la conexión hembra, digamos, de gas, y el flexible se puede estirar. Un dato interesante con respecto a esto, la normativa de gas, ¿sí? La normativa de gas dice que el flexible que conecta, ya sea en flexible de acero inoxidable o si lo hacemos nosotros con este caño, ¿sí? Con este caño, ¿sí? Con este caño de conexión, no tiene que superar los 50 centímetros de longitud. Esto sí se va a habilitar, ¿no? Obviamente si va a intervenir un gestor matriculado que va a hacer la habilitación, no debieras superar. Ahora, si yo voy a cambiar, ya tiene gas la casa, ya te voy a cambiar el termotanque y demás, y yo
lo voy a poner y son 60, 70 centímetros, no va a haber ningún problema, no va a sufrir el cliente, no estamos haciendo mal el trabajo, al contrario, estamos haciendo algo bueno. Lo que sí, bueno, cuando quiera rehabilitar de nuevo, si por alguna razón le cortan el gas y demás, va a tener que corregir esa conexión, nada más. Pero si usted a modo informativo me preguntan a mí, yo ya sea que se vaya a habilitar o no, siempre trato de que esto no supere la conexión, no supere los 50 centímetros de longitud. ¿Qué se hace? Si está en la pared, está muy alejado, se colocan unos niples de epoxi, que son la mayoría de los caños de gas, que son este material, ¿sí? Este material de gas, tengo acá, justo tengo uno, ¿sí? Este material es epoxi, ¿sí? Por lo menos en la zona donde estoy yo, ¿no? Puede ser, por eso depende de la distribuidora. Entonces hay unos caños, niples se le llaman a los caños que tienen rosca, vienen niples de 10, de 15, de 20 centímetros, hasta 50 centímetros es niple, hasta un metro, perdón, se llama niple, pero después ya pasa a los caños. Entonces se lo trata de arrimar con esto, con un codo, con un niple, con una cupla, se trata de arrimar a los 50 centímetros y ahí se hace la conexión. Si está muy alejada la conexión de la toma del gas, eso es a modo de recomendación para que ustedes lo sepan. Para que, bueno, cuando tenga que habilitar el cliente de nuevo, o si le cortan el gas, no tengan que hacer esa modificación y no queden mal ustedes, por supuesto, ¿no? Para que el que interviene, el gas, el reglamento general dice eso, que no debe superar los 50 centímetros de instalación. Profe, Eh, últimamente usé tubería termofusionada. Es un golazo, facilito. sí, sí. Pero por eso depende de la distribuidora. Si nosotros vamos a Capital, por ejemplo, en Capital hay caños esos amarillos de termofusión, lo puedo hacer, puedo conectarlo por afuera. Yo estoy en zona norte, que es la parte de zona de Buenos Aires, y esta es jurisdicción de Naturgy, gas Fenosa, y acá no te dejan hacer eso. No podés poner como parte del flexible o parte de la extensión la termofusión o el caño de termofusión para arrimarte o colocar la conexión del gas. No te lo dejan hacer. Sí lo tenés que habilitar, ¿no? Si no lo tenés que habilitar y querés hacerlo, igual se puede, pero sería clandestino. Eso es, si tuviera que o le cortaran el gas por alguna razón y tuviera que rehabilitarlo, sería un problema para el cliente. Vale aclararlo porque depende de la distribuidora. Por ejemplo, Gas NEA, por ejemplo, Gas del Centro, Gas Cuyana o Gas del Litoral, puede ser que tenga otra especificación. En Capital, Metrogas, por ejemplo, te permite hacer lo que el profe dijo. Te permite poder hacer la cañería por afuera y poder conectarte en termofusión, poder conectarte al termotanque. No hay ningún inconveniente con eso. No sabía que cambiaba, no tenía idea de que cambiaba por la jurisdicción esa parte de la termofusión. Le digo que hace poco me pasó tuvimos que cambiar un termotanque de lugar por refacción, llevarlo de la cocina al lavadero y gastamos más o menos 2 tiras de caño de termofusión. Y para mí se veía todo re bien, re seguro, pero ahora yo de ir a leer la norma, primero no me la sé de memoria, y segundo, no la leí y hoy en día yo no sé si hace una inspección y lo pase, porque para mí está todo perfecto, viene todo a la pared, amurado, en termofusión, eh, todo como va prolijito, le puse ya la conexión cercana al termotanque y de ahí sale un flexible para conectar al termo. Pero que me digas que van y hacen una inspección y lo pasan, bueno, ahí es donde muchos no, nos quedamos. Sí, no sé cómo será en Capital, pero por ejemplo acá te pueden cortar el gas por tres razones. La primera es que te hayas atrasado con el pago. De hecho, yo estoy cortando gas para la empresa, pero me dan para cortar en una zona que no es una zona que está en Cardales y alrededor, pero por falta de pago, o sea, vos podés haber pagado diciembre, capaz que no pagaste diciembre, pero enero, febrero, marzo, no pagaste la de diciembre y te cortan el gas. Cuando vos empezás a moverte, el cliente se queda sin gas porque no tiene, se mueve, y resulta que le pusieron un cepo, averigua y le cortaron por una deuda que tenía de hace unos meses. Entonces paga la deuda,
Cuando van a rehabilitarte el gas, tiene que haber una persona mayor de edad y tenés que, el que te rehabilita el gas entra a la casa para a ver que esté todo en orden, te prende la cocina. Pero en ese trayecto que va a la cocina, por ahí observa algo que no está bien, una rejilla que está tapada, o sea, un olor a gas, lo que sea, automáticamente vuelve a clausurarte gas y ahí tenés que hacer un trámite, ¿sí? El matriculado hace un trámite para rehabilitar, pero tiene que reacondicionar todo, todas las normas vigentes. La segunda razón puede ser que tu vecino siempre pase por tu frente de tu casa y siente olor a gas, siente olor a gas. Entonces llama por una cuestión de que a veces te hace un mal, pero llama por una cuestión de seguridad. Viene la cuadrilla y te clausura el gas porque se rompió el regulador y demás. Entonces obliga a ese cliente a hacer un trámite. Y la tercera es porque, bueno, vos pediste la baja porque considerás que es mucho. Entonces vos después de 3 o 4 años querés volver a tener gas de nuevo y porque ya mejoró tu situación económica y demás, vos querés volver, bueno, tenés que volver a hacer una rehabilitación exhaustiva total a la casa. Entonces ahí te verifican todo. Entonces si vos en el proyecto ese original pusiste el termotanque acá, después reformaste la casa y el termotanque lo corriste para acá, todo eso, y si no se declaró, después eso es un problema, ¿viste? Más adelante para rehabilitar es un problema. Acá es muy común, yo la verdad que no lo estoy agarrando a algunos porque son muy problemáticos y nada, no se pueden habilitar. Entonces, hay gente que básicamente no sabe qué hacer a veces y están con las garrafas luchando a veces hasta que se tienen que cambiar toda la cañería de nuevo para poder habilitar. Ese es uno de los problemas. Por eso digo, a veces siempre hay que consultar a un matriculado bien que te asesore para que no le puedas dejar un problema al cliente y avisarle al cliente de que lo que está haciendo está mal, pero que le puede traer problemas futuros. Yo por lo menos se lo digo. Ahora, si el cliente insiste en seguir haciéndolo, bueno, lo hace, pero bajo su responsabilidad. Buen dato, buen dato, buen dato. Así que bueno, bueno, todo dependiendo también cómo son las zonas. Yo siempre trato de, si yo ahora tengo que irme a trabajar a San Luis, y allá tienen otra normativa, son mucho más flexibles en ciertas partes. Después voy a Entre Ríos y tengo otro problema, pero es más administrativo el problema y no es tanto técnico, así que, pero bueno, trato de acomodarme a cómo se manejan ellos. Y en el caso de los termotanques también. Yo hice hace unos meses, hice una obra pasando la Plata, ahí está una cooperativa que es BAXA, Sociedad Anónima, y todos los termotanques que superan los 10.000 no podés hacer derivaciones con codos a 90 como vimos nosotros, ¿no? Sí o sí tenés que hacerlo a 45, te implica romper más la pared, implica después poder arreglarlo. Nosotros no somos especialistas en arreglar las paredes, sobre todo por la humedad, nosotros tenemos que contratar a un albañil especializado para que nos haga la reparación de esa pared que quede en condiciones, ¿viste? Pero era la normativa de la empresa para habilitarte el gas. Así que bueno, por eso antes de encarar un proyecto o antes de hacer algo, averigüen o asesórense con matriculados de la zona que les pueda brindar toda la información y no le dejen a ustedes un problema al cliente, porque el cliente después le dejamos un problema y nos va a hacer mala fama y obviamente ahí va a empezar un problema que podemos llegar a tener a futuro. Excelente el dato. Bueno, como siempre les digo a los chicos, cualquier duda que surja, pueden escribirlo al grupo. Esta clase está grabada, la pueden repetir cuantas veces deseen. Recuerden que tenemos un grupo de apoyo donde la idea es, si surge alguna duda, escribirlo directamente al grupo antes de escribirlo directamente a los profes, porque habemos varios en esos grupos que podemos responder esas inquietudes y mismo los alumnos que ya están trabajando y hay algunos que ya están expertos en el tema, también pueden responder esas inquietudes y así todos aprendemos también con la inquietud que tenga cualquiera. Eh, si no se da el caso, obviamente nosotros los profes vamos a estar atentos para aclarar cualquier inquietud que haya. Profe, gracias por la clase de hoy, estuvo espectacular, muy buena. Creo que se llevan un gran aprendizaje todos los que vean esta clase y nuevamente gracias por su tiempo, espectacular. Y
como ya lo sabemos muchísimo, se notan mucho sus conocimientos y bueno, es un honor tenerlo acá en el grupo y como parte de Technihome. Gracias, profe, gracias. Lo voy a tomar como un cumplido. No, lo mío es simplemente, como lo digo y a decir siempre, es aportar lo mejor siempre que ustedes puedan tener y la problemática, como dijo ahí el compañero, el muchacho, a veces cuando nos tocan los problemas, nosotros lo vimos, pero no nos acordamos, ¿no? Y tratemos de siempre de recordar estas cosas, por lo menos de saber que existen, que están. Y bueno, nosotros estamos para poder acompañarlos. Una vez que empiecen a trabajar solos, yo creo que va a ser una otra experiencia. Uno tiene que crecer, todos empezamos de abajo, pero tenemos que crecer. Creo que esa es la meta que nosotros queremos, que todos los que estudian y estudiamos, tenemos que avanzar, avanzar, no quedarnos. La tecnología va avanzando, pero el conocimiento también tiene que avanzar a la par para que nosotros podamos estar a la vanguardia de eso. Así que bueno, estoy contento de poder ser parte también de la formación técnica de los, somos poquitos, eso se entiende, pero también da gusto poder hacer preguntas, poder no quedarse con las dudas, ¿no? Lo que yo no quiero es que ustedes se queden con dudas y si tienen alguna que quieren aclarar, háganlo, no hay ningún problema, nosotros estamos para poder acompañarlos hasta que ustedes sean profesionales o vayan completando la etapa de ser profesional. Excelente. Gracias, profesor, por la clase de hoy. Bueno, espero que se haya respondido todas las dudas de los chicos y cualquier cosa al grupo de WhatsApp. Bueno, si no hay dudas, nos estaremos viendo el próximo domingo para la última clase y vamos a hacer un repaso